Amados hermanos, buenas noches. Muchas gracias por, Pastor, por la bendición de poder dar la palabra en medio de este tiempo tan especial de Ejercítate para la Piedad. Y justamente el nombre que tiene esta serie es el título del mensaje de esta noche: Ejercítate para la piedad. Y en esta noche quisiera desarrollar la pregunta justamente cómo desarrollar y sostener una vida piadosa. Cómo desarrollar y sostener una vida piadosa. Y quisiera que me acompañen con una breve palabra de oración. Vamos a orar. Y luego de orar, vamos a la lectura y al desarrollo de nuestro mensaje. Oramos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Con la calma de lo alto, Señor, habla a nuestros corazones para, Señor, poner nuestros ojos en ti. Y justamente vivir, Señor, en medio de este mundo, agarrados de tu palabra, de tu presencia y de tu gracia. Señor, te bendecimos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra piedad es una palabra poco pronunciada. Si nosotros reflexionamos cuántas veces escuchamos la palabra piedad o el uso de la palabra piedad, seguramente nos vamos a dar cuenta que pocas veces se usan. Es más, entre nosotros mismos también la palabra piedad de repente es usada pocas veces. Y justamente cuando vamos a la Biblia, encontramos que la palabra piedad, al contrario, es una palabra utilizada muy frecuentemente. Y para esto, quisiera que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 15. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 15, encontramos esta palabra piedad. Y está dentro de un contexto. El contexto del viejo apóstol Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, un discípulo que estaba siendo puesto para ser pastor, y no solamente pastor de iglesia, sino supervisor de iglesias. En este sentido, Pablo está formando a Timoteo para que él asuma estos cargos y cargas. En 1 de Timoteo 4, versículos 6 al 15 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hasta ahí la lectura. ¿Qué es la piedad en la Biblia? Siguiente. ¿Qué es la piedad en la Biblia? La piedad en la Biblia no es solo religiosidad externa, sino una vida transformada que refleja reverencia a Dios, obediencia y una relación íntima con Él. La piedad es vivir consciente de Dios en todas las áreas de la vida. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar frases como estas: temor reverente, respeto profundo hacia Dios. Esta palabra, yirá, en el idioma hebreo, cuando se habla de temor reverente, se habla de esa actitud que los hombres de Dios tenían cuando se acercaban a Dios. Esa palabra temor, que aparece repetidas veces en el Antiguo Testamento, esa palabra yirá, significa que la persona, cuando sabía que estaba delante de Dios, tenía un cambio, experimentaba un cambio, y ese cambio era un profundo respeto delante de la persona a la cual estaba. Amados hermanos, este yirá o temor reverente lo tuvieron todos los santos hombres de Dios que nosotros vemos en la Escritura. Por ejemplo, cuando Moisés se acercaba a Dios, se acercaba a un monte donde Dios le hablaba desde en medio de una densa oscuridad, y entonces allí dice que se le sobrevenía un temor reverente. Ese temor de estar frente a la presencia de Dios es justamente lo que es la piedad. Es decir, si nosotros queremos tener un mayor impacto con Dios, tenemos que buscar a Dios y que desde dentro de nuestro corazón se despierte ese temor reverente. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento está la palabra eusebia. De ahí viene la palabra devoción, que luego en el idioma latín lo jalan también a la palabra devoto, y pues la palabra devoción o la palabra devoto, que viene del griego y también que se aplica en el latín, lo que va a tener es lo que va a significar es que es una persona que va a tener en su pensamiento y en su acción un acercamiento con el Señor. En la antigüedad, cuando se utilizaba la palabra devoto o devota, se estaba hablando de personas que siempre estaban pensando en el Señor, que estaban siempre buscando del Señor y que siempre tenían acciones de predicar el Evangelio, de anunciar del Señor o de dar testimonio de Cristo. Si una persona hacía estas cosas en el mundo antiguo, pues se les identificaba como personas devotas. De ahí viene la palabra devoto o devota. El día de hoy, pues la palabra devoto o devota más se va relacionando con alguien que viste de una manera o que tiene un crucifijo o algo por el estilo. Pero eso no tiene nada que ver con el significado original. El significado original es una persona que tiene pensamiento en Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Acción, es decir, que hace cosas para Dios. Te sirvo, Señor. Y ese pensamiento y esa acción llevan a un desprendimiento que la gente no entiende. Y no entiende por qué. Porque estamos frente a una persona devota. La persona devota tiene un temor reverente. Pero vamos ahora a la siguiente presentación. Aquí nosotros vamos a ver cómo era la piedad en el Antiguo Testamento. La piedad está ligada al temor de Jehová, y ese temor de Jehová produce sabiduría y obediencia. A veces se piensa que una persona, o la gente piensa, o el mundo piensa,
que una persona que busca a Dios, que ama a Dios, que va a la iglesia, que sigue al Señor, que va con su Biblia o que en sus comentarios pone al Señor, es una persona que está perdiendo el tiempo o es una persona que está pues divagando en sus pensamientos. La Biblia dice que no, porque la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Quiere decir que la persona piadosa es sabia. Y podemos decir que la persona necia es una persona que no busca a Dios. Amados hermanos, cuando vemos Proverbios, vemos en Proverbios una construcción o construcciones las cuales tienen una forma positiva y tienen una forma negativa. Por eso que vamos a encontrar proverbios antitéticos, positivo y negativo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Toda persona que busca a Dios, toda persona que ama al Señor, toda persona que tiene temor de Dios, toda persona que le busca al Señor, va a crecer en sabiduría. Lo contrario, toda persona que no escucha el consejo de Dios, toda persona que no quiere saber cosas de Dios, toda persona que rechaza o no quiere estudiar la Biblia o no quiere acercarse a la Escritura o no quiere orar o no quiere buscar de Dios, pues va en un camino de necedad. Y el problema del camino de la necedad es que se toman decisiones equivocadas. Aún siendo creyentes, cuando el temor de Jehová no está presente, tomamos decisiones equivocadas. Por eso, la piedad está ligada al temor de Jehová. Cuando Pablo está hablando a Timoteo, está buscando que Timoteo sea piadoso, porque como pastor y supervisor de iglesias, más adelante, pues va a tener que tomar decisiones sabias en el camino. Y para tomar decisiones sabias tiene que ser piadoso. Tal vez nos podemos quedar sorprendidos, pero si Timoteo ya era un pastor, ¿por qué Pablo le está diciendo que sea piadoso? Amados hermanos, la Biblia va a decir con claridad, mira que el que se crea estar fuerte, mire que no caiga. Es decir, no pensemos que porque el Señor nos ha levantado y nos ha dado bendiciones y nos ha bendecido de una manera tal, pues ya no tenemos que mantener el camino de la piedad, el camino de la humildad, el camino de la búsqueda de Dios. Si pensamos de esta manera, ya estamos retrocediendo. Amados hermanos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuáles son las características de la piedad en el Antiguo Testamento? Lo primero que vemos es la obediencia a la ley de Dios. Obediencia a la ley de Dios. La piedad me lleva a obedecer la palabra. La obediencia a la palabra es un punto fundamental. La palabra de Dios está para ser obedecida. Entonces, la persona piadosa lo que hace es buscar obedecer la palabra. Pero también la piedad nos lleva a tener una vida justa y una vida recta. Justicia y rectitud. Job, cuando se le describe cómo era Job, dice que era un varón, que era perfecto, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esta descripción que se le da a Job es una descripción de una persona piadosa, justo, recto, temeroso de Dios, que ya hemos hablado, y apartado del mal. Porque el que teme a Dios, cuando ve el mal,
se aparta. ¿Por qué es sabio apartarse del mal? ¿Por qué me voy a acercar al mal? Es sabio alejarme del mal. Por eso, la piedad es un ejercicio. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. La piedad no es solamente una oración. La piedad es toda una actitud, es todo un ejercicio. La piedad es una dinámica de vida. Una vida como la de Job, justa y recta. Pero también, cuando vamos al Salmo 37, versos 3 al 5, encontramos que el salmista tenía confianza y dependencia de Dios. Confianza y dependencia de Dios. El que es piadoso confía en Dios. El que es piadoso depende de Dios. Amados hermanos, cuán importante es mantener el ejercicio de la piedad. Confío en Dios, dependo de Dios. Vamos a ver otro punto más. La piedad en el Nuevo Testamento. La piedad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la piedad se conecta directamente con Cristo y una vida guiada por el Espíritu Santo. Y grande es el misterio de la piedad, le dice Pablo a Timoteo. Dios fue manifestado en carne y sigue la palabra. Ahora bien, el misterio de la piedad. En la Biblia vamos a encontrar varias veces esta palabra misterio. Un misterio es algo que está escondido. No todos lo ven. Y cuando hablamos de un misterio, es decir, algo que está escondido, pues nos damos cuenta que el gran misterio escondido en la Biblia, por ejemplo, Jesucristo no fue identificado fácilmente. Cuando Él comenzó a predicar el Evangelio y hablar de su reino, vamos a ver que mucha gente pues no entendía el mensaje de Jesús. Lo que vemos en la Biblia, alimentación de los 5,000 y otros casos, podemos ver ahí multitudes, pero luego cuando llegamos a la cruz, ¿dónde estaban las multitudes? Vamos a darnos cuenta de algo. Jesucristo es uno de los misterios que Dios reveló. Pero ¿a quiénes reveló? A los que le aman. Hasta el día de hoy, Jesucristo es revelado a los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que tienen piedad. Los piadosos. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Otro de los misterios de la Biblia, por ejemplo, es el Evangelio. El Evangelio es otro de los misterios. La Biblia dice que si es que hubieran conocido el Evangelio, pues se hubieran salvado, hubieran buscado de Dios. El Evangelio estuvo escondido. Y luego, ¿quiénes conocen el Evangelio? A los cuales se les revela el Evangelio. Amados hermanos, usted y yo tenemos esa gran bendición de haber recibido el Evangelio. El misterio escondido ha sido abierto a nosotros. Y ahora nosotros entendemos, vivimos y experimentamos la salvación. Mas no solo eso, también conocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios que vive en nuestros corazones.
el misterio a nosotros ha sido revelado, pero a otros es velado, no lo entienden. Y es por eso que cuando vemos esta palabra está hablando acerca de la piedad en relación con Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Dios fue manifestado en carne. Pero también la piedad implica semejanza a Cristo. La semejanza a Cristo tiene que ver con una vida espiritual activa, una conducta coherente con la fe. Si hay algo que nos va a golpear, es que nuestra carne nos va a impulsar a hacer lo que no debemos. El mundo nos va a presionar a hacer lo que no queremos. El enemigo de nuestras almas también vendrá con sus planes para sacarnos del camino, o al no poder sacarnos del camino, nos trata de sacar de los propósitos de Dios. En este sentido, amados hermanos, la piedad implica semejanza a Cristo. Tenemos que tener una vida espiritual activa. La piedad nos lleva a tener una conducta coherente con la fe. ¿Quiénes pueden hablar de nosotros? Y amados hermanos, cuando hablamos de coherencia con la fe, estamos hablando de un cultivo, cultivar la fe. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Un ejercicio. Cada vez está más de moda el tema de los gimnasios, ¿verdad? Y uno puede ver un tutorial de ejercicios y usted puede saber de memoria muchos ejercicios, pero no hace ninguno. Entonces, al final, uno es un experto en ejercicios de gimnasio, pero no practicó ninguno. ¿Esto qué significa? Que no se ha hecho la práctica, no se han hecho ejercicios. En la vida cristiana, en el camino en el cual estamos, en este camino angosto, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate. No solamente quiero que me des principios de memoria, versículos de memoria, o lo que debo de hacer como cristiano, sino ejercítate. Hazlo. Amados hermanos, esto es un gran desafío. Porque, por ejemplo, si nuestros hijos evaluaran nuestra vida, o nuestra esposa evaluara nuestra vida, o nuestro esposo evaluara nuestra vida, si la gente que está a nuestro alrededor, o que trabaja muy cerca de nosotros y realmente nos conoce, evaluara nuestra vida, ¿cuál sería la evaluación? Ejercítate para la piedad significa poner en práctica la palabra, pero poner en práctica, en primer lugar, con aquellos que están cerca de nosotros, tan cerca que sí pueden decir, se está esforzando o está cambiando. O puede decir, hablas y estás empeorando. Amados hermanos, ejercítate para la piedad. Es una palabra
la cual nos lleva al compromiso, a la acción. Y esto, hermanos, es muy importante, porque estar comprometidos con Cristo es justamente que Cristo se manifieste a través de nosotros hacia los demás. Tal vez puedo decir que es relativamente sencillo hablar de la Biblia y de lo que debemos de hacer. Otra cosa es que los que están cerca puedan decir de nosotros: esta persona era así y ahora es así. Y eso es diferente. Esta persona reconoció estas faltas y ahora ha cambiado. Eso es diferente. Eso es: ejercítate para la piedad. Amados hermanos, vamos a la siguiente. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo desarrollar una vida piadosa? La vida piadosa es el resultado de alimentarse de la palabra y de la doctrina. La vida piadosa desecha lo que no es provechoso. La vida piadosa nos impulsa a enseñar con el ejemplo. Y la vida piadosa nos compromete a dedicar nuestras vidas a Dios. 4 cosas importantes para desarrollar y sostener una vida piadosa. Vamos con la primera. La vida piadosa es el resultado de alimentarse de la palabra y de la doctrina. Primera de Timoteo 4:6. La Biblia dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí vemos 2 enseñanzas importantes. La primera: aliméntate de la palabra de fe. Amados hermanos, el ser alimentado con la palabra. ¿Cuán importante es alimentarse de la palabra? La piedad requiere personas bien nutridas. La nutrición en la iglesia lo da la palabra. El Señor pone hambre en nosotros. Así como pone un hambre físico, cada día nosotros comemos, ¿verdad? Se produce un hambre físico. Así también el Señor produce un hambre espiritual. Por eso Él dijo: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Por lo tanto, está poniendo una necesidad diaria de comer comida para nuestro cuerpo, pero también hay una necesidad diaria de comer su palabra cada día para alimentarnos espiritualmente. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta esta necesidad. La vida piadosa tiene que ver con esta actitud de alimentarse de la palabra. Amados hermanos, una de las cosas que hacemos en la iglesia es, y lo tratamos de hacer, y buscamos alimentar a los hermanos. La predicación, la enseñanza bíblica. Predicamos, enseñamos, impulsamos, exhortamos, para que los hermanos
vayan a la palabra, se alimenten de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si estamos bien alimentados, vamos a poder enfrentar mejor las dificultades que este mundo nos puede presentar. Vamos a poder enfrentar mejor a veces los impulsos de la carne que nos pueden llevar a cometer errores y enfrentar al enemigo con todas sus artimañas. Estar bien alimentado. La persona que no está bien alimentada, naturalmente, no va a poder rendir bien frente a estas realidades que todo creyente se enfrenta. La realidad de su propia carne, la realidad del mundo y la realidad del enemigo. 3 cosas que nos enfrentamos. Requerimos estar bien alimentados. La persona piadosa se alimenta bien. Amados hermanos, es curioso cuando uno ve, por ejemplo, los deportistas profesionales. Un deportista profesional tiene la cantidad de carne que debe de comer, las vitaminas que debe de tomar. Un deportista profesional, uno ve en la mesa y está sacando 3, 4, 5 pastillas y va comiendo. ¿Por qué? No, que el nutricionista del equipo le ha dado eso y tiene que tomar todos los días tanta cantidad de vitaminas, tales fechas, tales fechas, tales fechas. Tiene que comer tanta cantidad de carne y este tipo de carne, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tanta cantidad de carbohidratos, todo medidito. Impresionante. Tiene que cuidar su sueño. Tantas horas tiene que dormir. El deportista profesional, seguramente alguno de los presentes ha experimentado eso, un deportista profesional aquí, pero todo está formadito. Nosotros, que buscamos a Dios, también tenemos que tener una actitud así. Alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Una vez a la semana? No. ¿Todos los días necesitamos comer? Igual, todos los días necesitamos orar, buscar de Dios y leer de la palabra. Es igualito. Alimentarse de la palabra, nutrirnos bien, estar bien nutridos de la palabra del Señor. La palabra está asociado aquí, nutrido, noten, nutrido con las palabras de la fe. Utiliza la palabra nutrición, nutrido con las palabras de la fe. Ahora, ¿por qué pone palabras de la fe? A veces nosotros queremos tener más fe para enfrentar algunas cosas. A veces el desánimo puede venir, o situaciones difíciles. A veces hay cosas que queremos vencer y no podemos. A veces hay cosas que queremos que cambien y no cambian. A veces hay montañas que en vez de moverlas al mar, más bien se acerca más a uno. ¿Y qué es esto? La fe viene por el oír y el oírla. Aliméntate de la palabra para que tengas fe. A veces, pues no reaccionamos bien, nos falta fe porque no estamos buscando del Señor en su palabra. Pero cuando nos agarramos de la palabra del Señor, nos alimentamos de la palabra, pues la vida piadosa comienza a crecer en nosotros. Pero Pablo le da otro consejo que también tiene que ver con la palabra, pero tiene que ver con la palabra
procesada. ¿Por qué? Pablo le dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Y qué es la buena doctrina? Las doctrinas son enseñanzas procesadas. ¿Cómo es eso? Así como el ejemplo que les mencioné del deportista que trae sus vitaminas y todo eso y come sus vitaminas, toma sus vitaminas y tiene dosificado cada qué tiempo debe tomarlas, tal o cual cosa, pues igual, la doctrina de la salvación. Voy a sacar la doctrina de la salvación desde Génesis 3:15. Vamos a ver la doctrina de la salvación en el Éxodo. Vamos a ir a la doctrina de la salvación en Jesucristo, doctrina de la salvación en San Pablo, lo que enseñó San Pablo de la doctrina de la salvación, lo de Pedro que enseñó sobre la salvación. Todo eso lo juntamos y enseñamos la doctrina de la salvación. Es la palabra del Señor procesada por temas para aprenderlo. Por eso, en los cursos que enseñamos en la iglesia, ahí procesamos, juntamos, unimos. Una predicación, por ejemplo, es una palabra procesada. Aquí hemos hablado de Job, hemos hablado de Timoteo, nos hemos ido por los salmos, porque estamos juntando las enseñanzas para darlas. Una doctrina es una palabra procesada. La vida piadosa, vamos a un segundo punto. La vida piadosa desecha lo que no es provechoso. En 1 de Timoteo 4, del 7 al 10, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿A qué se refiere fábulas profanas y de viejas? Las fábulas profanas y de viejas se refiere a historias que no son bíblicas, como testimonios. Los testimonios son bonitos, pero son personales o experiencias personales. A eso la Biblia le llama fábulas profanas o de viejas, o sea, cuentos que pueden ser muy bonitos, pero no son Biblia. Y Pablo le dice, desecha, o sea, no lo tomes en cuenta. ¿Que no voy a tomar en cuenta los testimonios? Los testimonios son interesantes, son muy bonitos, pero corresponden a la persona. Es de la persona. Todos tenemos testimonios, usted y yo. Pero eso corresponde a mi experiencia. Pero la Biblia, lo que enseña la Biblia sí es para todos. Por eso, Pablo le dice, desecha, no tomes en cuenta, ejercítate en la piedad. Más bien haz ejercicio. La vida piadosa es contraria al sincretismo y a las tradiciones populares. Pueden haber bonitas historias, pero también hay otras historias que ya están mezcladas con cosas muy malas. La vida piadosa es contraria al sincretismo, es decir, a mezclar la fe con cosas que no corresponden. Es como aquel que deja su Biblia abierta. ¿Y para qué la deja la Biblia abierta en su casa? Para que los ladrones no entren a su casa. Entonces, ¿qué ha hecho ahí? A eso se llama sincretismo. Dice creer, pero está mezclando con algo que la Biblia no enseña. ¿Se dan cuenta? Es una mezcla con cosas que no son de Dios. También hay tradiciones populares. Y en esas tradiciones populares hay personas que se quedan muy calladitas. Pues esconden dentro de sus tradiciones
no quieren dejar sus tradiciones y, pues, por ejemplo, hacen oraciones y algunos hasta le pasan el huevo a los niños para que se le vaya el susto. Van mezclando una cosa con otra, otros le ponen un cintito rojo. ¿De dónde sacaron todo eso? ¿Saben qué? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Con mucho amor les comparto esto, pues yo tengo 3 hijos y cuando eran bebitos, algunas hermanas se me acercaban a ponerle cintita roja en las manitos a mi hijo, en sus muñecas, ¿no? Trataba de exhortarles y de explicarles que eso no es necesario para nosotros. Nosotros no confiamos en tales cosas. Eso es una fábula. Deséchalo. Otros me decían, su hijito está asustado y yo le paso el huevo. Mis hijos no necesitan de tal cosa. Entonces, hermanos, la vida piadosa es equilibrada. La vida piadosa es equilibrada. Equilibrio. Amados hermanos, cuán importante es tener equilibrio. La vida piadosa no significa ser un extremista o ser un exagerado, sino significa vivir de una manera equilibrada. No somos contenciosos en la casa de Dios, dice la Escritura. No andamos en contiendas. Amados hermanos, la vida piadosa desecha lo que no es provechoso. ¿Para qué? Vamos a un tercer punto. La vida piadosa nos impulsa a enseñar con el ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, todas estas cosas manda y enseña. 2 palabritas. Estas cosas, dice el versículo 11, esto manda y enseña. Mandar y enseñar. La palabra mandar tiene que ver con una autoridad. El que manda es porque tiene una autoridad. Timoteo tiene ahora que utilizar la palabra de verdad, pero con autoridad. ¿Autoridad de dónde? Amados hermanos, la autoridad más poderosa, incomparable, es la autoridad que te da Dios. Y la autoridad que da Dios parte de la sencillez de su palabra. Lo que dice su palabra nos da autoridad. Pablo le dice a Timoteo, pues ahora manda, esto manda y esto enseña. La vida de piedad nos lleva a conocer a Dios y nos da el dinamismo de mandar y enseñar. Es decir, nos da la autoridad espiritual para dar el consejo de Dios y el poder de la enseñanza. Autoridad espiritual, esto manda. Autoridad espiritual. ¿Quieres hablar con tu esposo acerca de algo que está mal? Ora al Señor para que del Señor venga autoridad. ¿Quieres hablar con tus padres sobre temas tal vez difíciles? Ora al Señor para que te dé autoridad para hablar con tus padres.
La autoridad espiritual viene de Dios. La piedad te va a impulsar a tener autoridad espiritual. Amados hermanos, esta autoridad espiritual nos hace dar el consejo de Dios y nos fortalece para poder enfrentarnos a veces a situaciones muy difíciles, porque cuando uno quiere tratar de corregir a otra persona, es complicado, no es fácil. Por lo general, no queremos ser corregidos. Sin embargo, la piedad nos va a dar ese dinamismo. Y ese dinamismo, esa autoridad espiritual viene de Dios. Y tenemos que buscar de Dios. Amados hermanos, la vida piadosa nos impulsa a enseñar con el ejemplo en base a autoridad espiritual. Amados hermanos, recordemos el ministerio de Jesús. El Señor Jesús no pertenecía al Sanedrín. En el Sanedrín estaban los sabios judíos, el sumo sacerdote y los más notables, los grandes teólogos como Nicodemo. El Señor Jesús no pertenecía al Sanedrín. El Señor Jesús no pertenecía a la línea sacerdotal que se funcionaba en aquel tiempo. Aunque si bien es cierto, pertenecía a una línea genealógica sacerdotal, pero al equipo que había en aquel tiempo no pertenecía. No tenía autoridad política, tampoco. No tenía autoridad en ningún campo. ¿Su autoridad cuál era? Su autoridad era divina, de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. No necesitaba cargo alguno. ¿Se dan cuenta? La autoridad espiritual surge de la piedad, de la cercanía con el Señor, de estar al lado del Señor, de buscarlo en su palabra y de encontrarlo allí en su palabra. La autoridad espiritual es diferente. No tiene que ver con un cargo, tiene que ver más bien con una carga que viene de lo alto. Amados hermanos, vamos a ver que Pablo le está formando en el joven Timoteo para que Timoteo manda, corrige, exhorta. ¿Con qué autoridad? La de lo alto. La autoridad de lo alto. Con esto habla. Amados hermanos, cuán importante es tener autoridad espiritual. Pero también Pablo le dice en este versículo 11, esto manda y enseña. Cuando hablamos de enseñar, es una palabra muy bonita, ¿verdad? Enseñar es una palabra linda. Y claro, cuando uno habla de enseñar, de las primeras cosas que vemos en la iglesia, es la enseñanza en la iglesia. Y los niños que van a la escuela dominical, los maestros, las maestras, ahí con sus vestidos, sus delantales de colores, ¿verdad? Y dibujitos que van a enseñar y todo eso, y sus papeles para que pinten. Qué bonito ver la enseñanza. También vemos los salones de clase, los adultos aprendiendo la palabra y todo eso. Y explicándoles la palabra el maestro a sus alumnos. Y eso es lo que vemos. La enseñanza es muy dinámica y seguramente acá hay varios maestros
Pero, ¿qué hace la enseñanza? La enseñanza tiene un principio. El principio de la enseñanza es la formación de una persona nueva. Sea esta la enseñanza secular o sea bíblica, la idea de enseñar es formar una persona nueva. Hay tantas doctrinas, pero tantas formas de aproximarse, pero la enseñanza es liberadora en el sentido de que me va a hacer ver aquellas cosas equivocadas y me va a dar claridad de qué es lo correcto. Entonces, me libra de ignorancia, me libra de error, me va librando de equivocaciones, me libra de antivalores, porque la enseñanza tiene un fin de otorgar libertad. Y podríamos seguir hablando acerca de lo que es enseñar, pero solamente con este concepto de que la enseñanza liberta, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la enseñanza correcta, y la enseñanza correcta, cuando es conocida, o sea, conocimiento quiere decir que ingresa adentro, entonces una vez que ingresa, me liberta y soy libre. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de enseñar? Toda persona que enseña está haciendo lo que el Señor Jesús nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando enseñan un canto a los niños en la escuela dominical, cuando les enseñan un versículo para que aprendan de memoria, cuando salen disfrazados los niñitos de corderitos y saltando y todo eso y dicen Jesús es el buen pastor, ellos están liberándose, están aprendiendo de la palabra y eso va formando sus vidas. La enseñanza es así. La enseñanza no es 2, 3 minutos o media hora, son años y años para que uno se vaya formando. Por eso que los maestros tenemos paciencia. Sabemos que una enseñanza no se graba de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando estamos enseñando, hermanos, tenemos que ejercitarnos en la piedad, porque cuando estamos enseñando nos vamos a enfrentar a una persona que ahí está delante de nosotros y está diciendo, pues yo no creo en Dios. Y está diciendo eso es lo que tú dices, pero yo pienso otra cosa. Bueno, pero yo también, yo creo en 5 cielos y me voy de un cielo al otro cielo y mañana voy a ser un gusano y después voy a ser un caballo y después voy a ser un humano de nuevo y después voy a ser un espíritu que vuela. Y tenemos personas que tienen cada idea delante de nosotros. Y tenemos que enseñar la palabra con autoridad para que esa persona tenga libertad de su error. Uno de los salones más bonitos para enseñar es el primer curso para todos aquellos que se han entregado a Cristo recién. Porque quien se entrega a Cristo recién viene con todas sus cosas y tienen que ser liberados de malas enseñanzas. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Esto manda y enseña. Para enseñar se requiere poder. Para enseñar se requiere poder.
Conocí a una maestra de escuela dominical, muy viejita. Hacía cada problema. Se peleaba con los niños, le gritaba a los niños, no los aguantaba, ya no los quería ver, hablaba mal de los niños. ¿Qué pasó? Esta maestra ha perdido poder de manera natural. La edad a veces ya hace quitar la paciencia, ya se pierde el dinamismo, no se es igual y entonces los niños sufren las consecuencias. Lo que tiene que hacer esta maestra es enseñar a otros, en otro grupo, tal vez hermanas de su edad, pero ya no con los niños, porque se está peleando con los niños. Ha perdido poder. De manera técnica, de manera espiritual, también se pierde poder. Amados hermanos, para enseñar la palabra, tenemos que buscar del poder de lo alto, tenemos que buscar del poder del Señor, de su gracia y de su favor. La enseñanza es un poder del Espíritu y justamente es lo que tenemos que buscar ejercitándonos en la piedad. La vida piadosa nos guía a ser ejemplo en 6 direcciones. Pablo le dice a Timoteo, ninguno ponga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. 6 direcciones que hay que conservar. 6 direcciones que hay que tener en cuenta. Amados hermanos, la vida piadosa nos guía a ser ejemplo para que nosotros podamos tener autoridad espiritual para mandar y también autoridad espiritual para enseñar, para que la gente conozca la verdad y la verdad os haga libres. Y vamos a una cuarta reflexión. La vida piadosa nos compromete a dedicar nuestras vidas a Dios. Cuando vamos a 1 de Timoteo 4, del 13 al 15, vemos cómo Pablo le dice, mira, en tanto que voy, te voy a ir a visitar, pero mientras me demore, no sé, ocúpate en primer lugar en la lectura. O sea, primero, lee. No es primero enseña. Primero, lee. Ya, muy bien. Después, exhorta. Luego, enseña. Luego, no descuides el don que hay en ti. Vivir una vida piadosa nos compromete a que nuestra mente deba estar ocupada en la palabra y que podamos decir nuestra palabra. ¿Qué sale de nuestra boca? Nuestra palabra. Y esto que sale de nuestra boca es una buena pregunta, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, habría que preguntarme, ¿y qué cosa estoy hablando? Para poder saber qué hay en mi corazón. Hablamos muchas cosas en el día, y a veces sería bueno reflexionar, ¿y este día qué he hablado? ¿De qué? ¿En qué cosas he ocupado en mi hablar? ¿De qué he estado hablando en este día? Amados hermanos, las malas conversaciones corrompen la buena conducta. Y si bien es cierto, tenemos que tratar con gente que tiene malas conversaciones. Es imposible aislar, ¿no? Porque la gente habla como habla. Pero una cosa es soportar a la gente en sus conversaciones por una necesidad de relación que tenemos que tener. Y otra, porque me gusta la conversación. Y ahí sí
tenemos que tener un cuidado. Las malas conversaciones corrompen la buena conducta. Nuestra mente debe estar ocupada. Y ocupada en la palabra, ocupada en las cosas del Señor, ocupada en cosas buenas, ocupada en hacer el bien, en hacer lo bueno. Amados hermanos, la vida piadosa implica no descuidar las bendiciones recibidas de Dios, como sus dones y talentos. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. En la Biblia encontramos diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. El Espíritu Santo es el mismo. Pero Dios nos ha dado dones, nos ha dado también habilidades, talentos, capacidades. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. No descuides el don que hay en ti. No descuides lo que Dios ya te dio. Amados hermanos, hay que tener el cuidado. No hay que descuidarnos. ¿Cuántas historias hay de personas que están caminando con su celular? ¿No? Están por la calle y están caminando, hablando por la calle y ha venido alguien y se lo llevó. ¿Por qué? Por confiados. No descuides tu celular, hay que saber cuidar lo que uno tiene. No descuides el don que hay en ti. Lo que Dios te dio, cuídalo. ¿Y quién me lo puede robar? Hay un ladrón. El diablo ha venido a hurtar. Es un ladrón. Y claro, él sabe que no nos puede quitar lo que Dios nos dio. Pero hay otras formas de quitarnos algo. Por ejemplo, el descuido. Y con cuidado digo esto. Podemos descuidar a nuestra esposa. Podemos descuidar a nuestro esposo. Podemos descuidar a nuestros hijos. Sigue siendo la esposa, sigue siendo el esposo, siguen siendo los hijos. Pero descuidados. No descuides el don que hay en ti. Si Dios te ha dado un don, una habilidad, un talento, un don del Espíritu, un don de lo alto, no lo descuides. Más bien dice, ocúpate en estas cosas, dice el versículo 15. El cuidar una vida piadosa nos lleva a ser cristianos estables. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amados hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate en la piedad, busca de Dios, estudia tu palabra, ten cuidado, no te descuides, no te la creas, más bien ten cuidado, mantente siempre en humildad, sirve al Señor, crece. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento todos lo vean, sea manifiesto a todos. Todos van a ver cómo vas creciendo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amados hermanos, el cuidar una vida piadosa nos lleva a ser cristianos estables. Qué importante es una vida de piedad. Qué importante es buscar de Dios. Qué importante es mirar al Señor, buscarlo a Él, estar con Él. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a un crecimiento
en nuestra vida de piedad, ser cristianos piadosos. Por último, aquí hay una presentación final que dice que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias por su atención.